Una disculpa, hermanos, por el tiempo, pero ahí estamos. Lo que pasa es, como ustedes saben, todos los sermones se graban y se comparten en la página de YouTube. Así que hoy muchos hermanos que no vinieron porque estuvieron enfermos, algunos de ellos yo les mando la liga y les digo: hermanos, sácame los 3 puntos de enseñanza del domingo. No pude venir al servicio, pero mándenme los 3 puntos de enseñanza. Entonces ellos ven el sermón por medio de la página y pastor, entendí esto, esto y esto. Entonces por eso es que grabamos el video, la voz y todo esto. Así que una disculpa, hermanos. Vamos a iniciar hoy con la palabra de Dios, pero antes, como cada domingo, vamos a ponernos en las manos de Dios y que Él nos direccione. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sabemos que eres tú el que pone el querer como el hacer. Te pido, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, ilumínanos, porque la revelación ya está en tu palabra. Necesitamos discernir y entender, Señor. Gracias por este momento de adoración. Recibe estas alabanzas, Señor, como una ofrenda agradable a tus pies. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos en una serie hablando acerca de los principios bíblicos. Sí, son 7 principios. Vimos el cristológico, bíblico, eclesiástico, sociológico, el político. Hoy vamos a ver el principio espiritual. Dato curioso acerca del principio espiritual es que nos hablan de 3 puntos importantes. Nos habla de la moral, nos habla de nosotros mismos, ¿sí? La conciencia propia, y nos habla de la conciencia de Dios. Y es un dato curioso, hermanos, porque estuve investigando, estuve analizando el punto y hay mucho que aprender de este principio espiritual. Antes de iniciar, me gustaría introducir con un versículo diciéndole que nosotros como personas somos seres tripartitos. Vean lo que dice Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre primero de polvo, ¿sí?, de la tierra. Luego sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ¿qué? Ser viviente, ¿sí? Fuimos hechos del polvo, que es el cuerpo. Los que ya estudiaron el discipulado bíblico, la filosofía de Jeff Adams, saben de lo que estoy hablando hoy. Somos hechos del polvo, que es el cuerpo. Dios nos dio ese hálito de vida, que es el espíritu, y después nos hizo seres vivientes. Es allí donde nos da el alma, y es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y es ahí donde está la diferencia entre el ser humano y los animales. Cuando nos hace ser seres vivientes, seres pensantes, con raciocinio, tenemos el libre albedrío. Es ahí donde podemos decir que somos tripartitos. Y Pablo, el apóstol Pablo, tenía bien en claro este principio espiritual, este concepto. Vean 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, con el tema de tripartitos. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Primero, ¿qué dice? Espíritu, alma. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo nos da las bases para entender este concepto? ¿Sí? Este concepto de saber cómo nos va a ayudar a saber cómo vamos a direccionarnos en la vida, el principio espiritual, ¿sí? Y vamos a ver esos 3 puntos que les dije al inicio: conciencia moral, conciencia propia y conciencia de Dios. El principio espiritual me arrojó esos 3 puntos, y para poder explicarles tuve que entenderlo y analizarlo bien. Pero nos va a ayudar mucho a saber cómo podemos vivir en la vida. Solo para recordarles, en primera carta de Corintios, que me da mucha risa porque lo hemos estado viendo esta semana con algunos hermanos. Vean lo que pasó en 1 Corintios capítulo 5. Estaban viviendo una situación difícil la iglesia, y Pablo dice: ¿es ya del dominio qué? O sea, hace que ya todos lo saben, ¿sí? Es ya del dominio público, todos lo saben, que hay entre ustedes dentro de la iglesia, ¿sí?, un caso de ¿qué? Inmoralidad sexual, que ni siquiera entre la gente del mundo, entre los paganos,
se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer ¿a quién? Y ahí, hermanos, se rompen los 3 puntos del principio espiritual. ¿Creen que ese hermano, que no sé si le podemos decir hermano, pero su título de la Biblia dice, expulsen al hermano inmoral? Ese hermano, ¿sí?, rompió los principios. El principio moral, ¿sí?, está mal. No estaba viviendo espiritualmente, estaba viviendo en la carne. Rompió el principio moral, rompió su conciencia propia, sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿sí? Y rompió la conciencia de Dios, porque todos, ¿sí?, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el Señor ya nos ha establecido eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, este hombre, este personaje, rompe esos principios morales, y de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando qué es lo mejor para nosotros, si vivir carnalmente o vivir espiritualmente, porque a veces la carne como que nos llama, hermanos, pero este principio nos enseña esto. Vamos a ver el primer principio, el primer punto, la conciencia moral. ¿Sí? Debemos de saber algo. La conciencia moral no va a ser efectiva si no tenemos, ¿sí?, el principio espiritual en nuestras vidas. La moralidad es saber qué es lo bueno y lo malo. Eso es la moralidad. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Sí? Moralmente estaba bien. El joven rico moralmente estaba bien. ¿Por qué? Porque cumplía los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de él? Ante, a las reglas morales de su época, él estaba bien. Ante el pueblo estaba bien. Porque él dijo, pues yo guardo todo esto desde muy joven. No robaba, no mataba, ¿sí?, respetaba a su mamá, a su papá. Bueno, hoy en día podemos decir que la persona que no toma, que no fuma, que no roba, ¿sí?, podríamos decir que está bien moralmente, pero a su vez podría ser malinterpretado en el ámbito cristiano, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? No es lo mismo decirle al alcohólico que deje de tomar a decirle al alcohólico que busque de Dios. Usted le puede decir al alcohólico, si ya bien sea su primo, ya bien sea su esposo, quien sea, deja de tomar, y puede ser que deje de tomar, pero puede seguir siendo inmoral. Es diferente, el principio espiritual, decirle, busca de Dios, enamórate de Dios, y ¿saben algo? Dios cura el alcoholismo. Lo mismo pasaría con el drogadicto. En vez de decirle al drogadicto, deja las drogas, ¿sí?, ¿qué tal si mejor lo traemos a los pies de Cristo? Y el mismo poder de la palabra tiene la capacidad para transformar a la persona drogadicta, a la persona alcohólica, a la prostituta, ¿sí?, al ladrón. La palabra de Dios tiene poder para transformar a todo ese tipo de personas que son inmorales. Pero cuando las personas se enfocan más en lo moral, puede ser que dejen de tomar, puede ser que dejen las drogas, pero pueden seguir haciendo cosas malas porque no están viviendo en el principio espiritual. Sí, hay gente que se mete a lugares de autoayuda y sí pueden dejar de tomar, pero ¿qué creen? Pueden seguir haciendo otras cosas dañinas. Vamos a ver lo que sucedió en Marcos 10, versículo 17. Vean para que podamos entender este principio. Dice así: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven.
Me gusta esta parte del versículo 21 que dice, Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros, ¿dónde? En el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Es difícil o es imposible? ¿Los ricos es imposible que entren al reino de los cielos? No. Sí, hay muchos hombres ricos en la Biblia que acabaron en el cielo. Dice Jesús, es difícil, mas no dijo que es imposible. ¿Qué versículo me quedé? Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. El joven rico, hermanos, le dio la espalda a Dios. Él tenía un interés, ¿sí? Él quería saber, incluso quería heredar el reino de los cielos. Pero al final de cuentas, él era un hombre moralmente bien, pero no espiritualmente. Cuando se chocó con Jesús y vio que tenía que dejar todo, sus riquezas, ¿sí? Mejor dijo, no, porque yo esto lo logré, yo me esforcé, ¿sí? Nunca necesité de Dios. Y hay gente que así vive, que dice, no, pues yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, yo no lastimo a nadie, no necesito de Dios, y piensan que ya pueden heredar el reino de los cielos. Y según la Biblia no es así. Sí, cuando Jesús le hizo la invitación, dice que lo miró con amor, le dijo, deja todo, ven, dáselo a los pobres, sígueme. Pero él no quiso seguir a Jesús. ¿Recuerdan los judíos, fariseos y maestros de la ley? Eran personas moralmente respetables. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? Le dieron la espalda a Jesús. Lo mataron. Y es que no se trata de ser moralmente buenos, porque eso no nos lleva al cielo. Cuando nosotros entendemos el ámbito, el área espiritual, ¿sí? Por automático lo moral viene de manera natural. Muchas veces dicen las personas, yo no voy al templo porque ahí me van a decir que no tome, o me van a impedir que fume, me van a querer cambiar la vestimenta de la ropa. No, si nosotros no cambiamos a nadie, si ni nosotros mismos podemos cambiar. Es Dios el que transforma a las personas, es Dios el que cambia a las personas. Pero muchas veces las personas tienen el concepto erróneo, hermanos, ¿sí? Pablo nos hace una invitación con este tema en Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen. ¿Sí dice ahí? A ver, uno antes, Jade, o después, uno después. No está. Mil disculpas. Efesios 5:18, si tienen Biblia, busquen Efesios 5:18. Efesios 5:18. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Es la versión TLA. No está, ¿verdad? Ok. Efesios 5:18 dice Pablo, no se emborrachen, pues van a perder el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los lleve y los controle. En esa versión. Y hay 3 puntos importantes que vienen en el concepto espiritual. Primero, dice que no se emborrachen.
Los que se emborrachan están rompiendo su conciencia moral. ¿Sí? No se emborrachen. Luego, permitan la conciencia propia. Apela a nuestra voluntad. Oye, ¿me permites invitarte a la iglesia? La persona puede decir que sí y puede decir que no. Entonces está apelando a una voluntad propia. El apóstol Pablo: permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces está la conciencia moral, no se emborrachen. La conciencia propia, cedan a ser controlados y guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y ahí está la conciencia de Dios. Están en este versículo de Efesios 5:18, están los tres puntos claves del principio espiritual: conciencia moral, conciencia propia, conciencia de Dios. ¿Sí? Cuando dice permitan, sean llenos del Espíritu Santo y no sean llenos o no se embriaguen con el alcohol. ¿Sí? Y solamente así, hermanos, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos controle y nos guíe. Este principio nos enseña que la única manera de actuar moralmente bien es siendo 100% espiritual. De lo contrario, seguiremos viviendo inmoralmente. Nosotros éramos inmorales, y cuando venimos a Cristo somos criaturas nuevas y somos seres espirituales, que no nos dejamos llevar, ¿sí?, por la carne, por lo anterior, por lo que nos gustaba. El joven rico estuvo a unos pasos de heredar el reino de los cielos. ¿Qué pasó? ¿Le ganó la ambición? ¿Será? ¿Le ganó la duda? ¿Sí? Corrompió esa conciencia propia. Él podía decidir: sí, Señor, dejo todo. ¿Sí? Conocía las Escrituras, tenía la conciencia de Dios. Activó su libre albedrío, pero moralmente estaba bien. Y dijo: no, gracias, mejor me voy. Se fue afligido, se fue triste, porque sabía que estaba haciendo lo incorrecto. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, debemos de mantener, más que moralmente, espiritualmente, para que podamos ser aceptables delante de Dios. El segundo punto: conciencia propia o conciencia de sí mismo. El joven rico tenía esa conciencia propia. Él sabía, hermanos, que era bueno, y él sabía que era lo malo, pero él tenía un interés, ¿sí? Él quería saber qué hacer para heredar el reino de los cielos, ¿sí? Pero cuando fue confrontado, pues apeló a su conciencia propia, y él tuvo esa decisión de decir no. Rechazó la salvación. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de la conciencia propia? ¿Qué dice Dios? Si recordamos Jeremías 17:5, que dice: maldito el hombre que confía en sí mismo, en la conciencia propia. El joven rico, hermanos, estaba en el lugar correcto, estaba en el momento correcto, con la persona correcta, hizo la pregunta correcta, pero ¿qué pasó? Tomó una decisión incorrecta. Estaba allí, ¿sí?, dejándose llevar por su propia conciencia, ¿sí? Y a pesar de su mala decisión, provocó en él, ¿sí?, todo eso provocó en él aflicción en su alma, ¿sí?, tristeza, desilusión, hubo un abatimiento en sí mismo. Vean Marcos, a ver si está Marcos. Sí, ahí está Marcos 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue, ¿cómo? Porque tenía muchas posesiones, sí, tenía mucho dinero. Pero él se fue, hermanos. Él activó su conciencia propia. Él tomó su propia decisión, ¿sí? En el versículo 22 de ese mismo texto dice: al oír esto,
el hombre se desanimó y se fue triste. 23, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras y volvió a repetir Jesús: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Realmente, amados hermanos, es difícil poder entrar o heredar el reino de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestras decisiones, con lo que pensamos, con lo que decidimos. A ver si viene ahora sí. A ver, Jeremías 17:5. Ahí está. ¿Qué dice? El joven rico no debió haber confiado en sí mismo. Él dijo: no, tengo muchas posesiones, tengo mucho dinero, mejor no es el momento, no es el tiempo, ya llegará el momento para entregar mi vida a Cristo, pero el momento es hoy, mañana no sabemos. Es muy peligroso confiar en nosotros mismos. Y este principio, este punto de la conciencia propia, de poder decidir qué es lo bueno, qué es lo malo y tomar sabias decisiones, debemos de tener mucho cuidado. Vean lo que pasaba en Jueces 21-25. Dice que en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿no? Este principio, hermanos, o este segundo punto, nos va a enseñar primero buscar la dirección de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos la dirección de Dios. No podemos confiarnos. A veces decimos: es que mi corazón me dice esto, es que yo pienso, yo siento. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Siempre filtremos por medio de la palabra de Dios nuestras decisiones, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras corazonadas. Porque el corazón, ¿qué es? Malvado y perverso. Tenemos que mejor confiar en Dios. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos hacer lo que se nos da. ¿Qué dice allá? La gana. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Es importante que nosotros busquemos esa directriz antes que todo. Señor, esto es lo correcto, necesito dirección, necesito saber si soy sabio, si soy sabia, porque me puedo equivocar, ¿sí? La única manera que nosotros aprendemos es equivocándonos, pero no vamos a estar equivocándonos una y otra vez. ¿Saben cómo aprendí que el fuego no se toca? ¿Cómo creen ustedes que yo aprendí que el fuego quema? Quemándome. ¿Sí? Yo metí, hace muchos años habían unos arbolitos de plástico verdes y lo metí en la estufa de mi mamá. Nada, vi cómo se fue derritiendo el plástico en mi mano. Créanme que allí yo aprendí que no debo de jugar con el fuego. ¿Sí? Pero no podemos estar quemándonos y ¿creen que volví a hacer lo mismo? No, lo mismo pasa ahora. Ya he cometido muchos errores en mi vida y no quiero seguir cometiendo más errores. Tengo que buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar la dirección de Dios. No podemos apelar a nuestra conciencia propia. Tenemos que ser seres espirituales, llenos del Espíritu Santo, que Él nos controle y que Él nos guíe. Y este principio, eso nos enseña, buscar la dirección de Dios, no nuestros propios caminos. Porque esos caminos, sí, nuestros propios caminos nos llevan ¿a dónde? A la perdición. Es mejor que siempre busquemos la dirección de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, no hay otro camino, hermanos. No hay que buscar en otro lado. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Por último, conciencia de Dios en nosotros. Conciencia moral, conciencia propia y conciencia de Dios. Eso es lo que nos enseña el principio espiritual. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es
malo, ¿sí? Porque ya ha sido plantado en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy te voy a enseñar el texto bíblico. Antes de eso, en el seminario, una de las preguntas obligatorias que todos los seminaristas hacen es esta: ¿qué pasó? Pongan atención. ¿Qué pasó con los olmecas? ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Qué pasó con los mayas que no conocieron de Jesús? No tuvieron Biblia. ¿Dónde acabaron sus vidas de esas personas en esas épocas? Que creían en el sol y en las lluvias, en ídolos, si hacían sacrificios. Es una de las preguntas que los seminaristas hacen o hacemos, ¿sí? La respuesta de los profesores que nos daban en esa época hablaban acerca de la conciencia de Dios de esto. Todos tenemos sembrado la conciencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vean lo que dice Jeremías 31:33, y allí podemos descansar sabiendo qué pasó con los olmecas, con los mayas y con los aztecas. Dice este versículo: este es el pacto, ¿sí? Ese es el Antiguo Testamento. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ¿qué? En su mente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y saben todo el linaje que venimos hasta ahorita, hasta el día de hoy. Todos tenemos en nuestra mente escrita la ley de Dios. Y en nuestro corazón tenemos la conciencia de Dios. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos los que estamos aquí sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros mañana, yo le decía ya a los jóvenes, tuvimos reunión de jóvenes y hablaba un tema acerca de guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu carnal. Yo les decía, mañana ustedes tienen la oportunidad de escuchar, alimentar a su Espíritu Santo o alimentar al Espíritu carnal. Pueden escuchar reggaetón, pueden escuchar banda. ¿Y a quién están alimentando? Al espíritu carnal. Pero pueden levantarse escuchando alabanzas, pueden levantarse escuchando predicaciones, ¿sí? Pueden levantarse orando, leyendo la Biblia y alimentan al Espíritu Santo. Pero muchas veces la conciencia de Dios no la ponemos en práctica, o no sabemos que la tenemos quizás. Aunque el Evangelio se ha expandido y no hay persona en la tierra que no conozca del Señor. Incluso sabemos que hay malos cristianos que han dado mal testimonio. Hay malos cristianos que dan mal ejemplo. Hay cristianos que no se comprometen, que no sirven en la obra de Dios. ¿Sí? Cristianos que no se congregan. Cristianos que se han olvidado de su primer amor. Es una realidad esto, ¿sí? Pero sabemos que en el tribunal de Cristo habrá justicia divina. Todos vamos a estar delante de Dios. Y allá, hermanos, no va a haber gracia ni misericordia. Y quiero explicarle lo que es gracia y qué es misericordia y qué es lo que va a ser el juicio. Porque todos tenemos conciencia de Dios aquí. Todos. Esos jovencitos que hoy vinieron tienen conciencia de Dios, saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? La gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. La gracia es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Nos da vida. ¿Sí? Hay mucha gente que al día siguiente ya muere, hermanos. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, si no fuera por la gracia de Dios, no despertáramos mañana. Pero es gracia, es un regalo inmerecido. No merecemos estar vivos, hermanos. Somos malos, somos pecadores, somos rebeldes, somos groseros. Pero de Dios desborda ¿qué? Gracia. Todos los días estamos vivos. Hay gente que muere. ¿Saben cuánta gente muere al minuto, a la hora? En el mundo muere mucha gente. No tengo la estadística, si no les doy la estadística de cuánta gente muere al día. Y Dios tiene gracia sobre su pueblo. Nos da salud. ¿Cuánta gente no está enferma en los hospitales?
Sin embargo, nos ha dado gracia, nos da fuerzas, nos da bienestar, nos da familia, nos da trabajo. Jamás vaya a decir o vaya a pensar que el trabajo que usted tiene o la salud que usted tiene es porque usted meramente lo logró o usted cree que usted hizo su casa. No, todo es gracia de Dios. Todo lo que logramos, todo lo que tenemos, sí, la familia, el trabajo, es Dios que nos lo ha provisto. Por gracia, hermanos, ¿sí? Porque buenas y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es Dios. Nos llena de misericordia. Entonces, gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. Es un regalo inmerecido. Ahora, misericordia. ¿Qué es misericordia, pastor? Lo que Dios no nos da aún mereciéndolo. ¿Sí? Gracia. Nos los da, no lo merecemos. Nos da su amor. Nos da su perdón. ¿Sí? Nos da fuerza, vida. Nos llena a manos, nos da a manos llenas. Eso es gracia. Ahora, ¿qué es la misericordia, pastor? Lo que no te da, aún mereciéndolo. Te debiera de dar, pero no lo hace, se detiene. Fíjense, cuando yo era joven, yo decía a mi mamá, ahorita vengo, voy con mis amigos, regreso a las 10 de la noche. ¿A qué horas creen que llegaba? A la 1 de la madrugada o 2 de la madrugada. ¿Creen ustedes que mi mamá tenía misericordia de mí? Me decía, ay, hijito, pásale, te estaba esperando, mira, tengo tu cena, ¿ya cenaste? Eso es misericordia. No me daría lo que yo merecía. Sin embargo, mi mamá no tenía misericordia. ¿Sí? Me pegaba porque porque andaba de callejero. Entonces, Dios no nos da, aún mereciéndolo. Eso es la misericordia, ¿sí? Un papá enojado, que se portó mal su hijo en la calle, hizo berrinche, y yo soy papá. Y le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Llegando a la casa te voy a pegar, porque me haces un escándalo, pero ahorita aquí en la calle no puedo, están los hermanos, así como que, espérate, en la casa vas a ver, ¿ok? Llego en la casa y ¿qué creen? Pues ya se me olvidó, ya se me pasó el enojo. ¿Activé la qué? Misericordia. No le estoy dando lo que sí merece. Misericordia es lo que Dios no nos da, aún mereciéndolo. Todos los días nos llena de misericordia. Todos los días nos llena de gracia. ¿Sí? Sin embargo, en el tribunal de Cristo, ¿qué creen, hermanos? No va a haber gracia, ni va a haber misericordia. ¿Sí? Allá sí, vamos a estar cara a cara delante de Dios. Y vean lo que va a suceder. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ¿sí?, lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió aquí en el cuerpo. Allá no hay gracia ni misericordia, es el tribunal de Cristo. Allá está el juez, que es Dios, y nuestro abogado, ¿quién es? Cristo. Y Él va a abogar por nosotros. El hermano de la iglesia, el Shaddai, sirvió en la obra de Dios, entregó su vida, dio su mayor esfuerzo, no apeló a su conciencia propia y tomó buenas decisiones, se dejó guiar, fue lleno del Espíritu Santo, y Jesucristo aboga por el hermano y por la hermana. Pero aquellos hermanos, sí, que no se comprometieron, que no fueron fieles al Señor, que se apartaron de Dios, va a haber dos opciones, hermanos. El Señor nos va a decir: bien y buen siervo, pásale al gozo de tu Señor. Sí, porque teníamos la conciencia de Dios, tuviste una iglesia que te guió, que te educó, que te enseñó, que te acompañó. Entonces el Señor va a decir: pásale al gozo del Señor. Pero también, hermanos, pudiera ser que el Señor nos llegue a decir algún día: no los conozco, hacedores de maldad.
Porque en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 había un hermano inmoral. Ese hermano, Pablo dice, expúlsenlo y arrójenselo a Satanás. Porque no estaba bien delante de Dios. No era una persona espiritual, era una persona carnal que se estaba dejando guiar por su concupiscencia, por sus malos deseos. He ahí la importancia de poder nosotros vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos una conciencia moral, lo cual sabemos que solamente por medio del Espíritu Santo vamos a ser buenos representantes de Cristo. Tenemos la conciencia propia, donde debemos de tomar buenas decisiones, ser sabios, no como el joven rico, que estuvo a metros de heredar el reino de Dios y le dio la espalda al Señor. O también podemos nosotros tener la conciencia de Dios y aún así vivir mal delante de Dios. Que el Señor, hermanos, nos encuentre siendo guiados y llenos por el Espíritu Santo. Este principio nos sirve para no vivir en la carnalidad. Es el principio espiritual. Es tiempo de que nosotros nos rindamos a los pies de Cristo y no le demos la espalda al Señor. Que nos comprometamos y que nos santifiquemos. 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo le dice a los tesalonicenses que todo su ser sea santificado, su espíritu, su cuerpo y su alma. Que cuando Cristo venga, encuentre a su iglesia guiada y llena por el Espíritu Santo. Oramos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por este principio espiritual, Dios. Realmente necesitamos analizarnos, necesitamos considerar muchas actitudes, muchos pensamientos, muchas acciones que quizás no te agradan, Dios. Te pido, Padre, que podamos ser transformados y renovados, Señor, en nuestras mentes. Que podamos comprender seriamente, Dios, qué es lo que quieres de tu iglesia, qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, ayúdanos a ser guiados, Señor, por el Espíritu y no guiados por la carne, Padre. No permitas que haya maldad, no permitas que haya orgullo, no permitas que haya envidia, Señor. Santifica a tu iglesia. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado y vamos a tomar la cena.